días atrás nos informaban de los resultados de los preparatorios para los Juegos Bonaerenses, y por allí encontramos en el detalle, en los resultados de las pruebas precompetitivas, que un amigo está, una vez más, creo, él me va a decir cuántas veces ya, clasificado para participar en los Juegos que se van a realizar en Mar del Plata. Es Norberto, ¿verdad? Sí, exactamente. Norberto Malacalza, porque yo había puesto Nor y después digo, yo lo conocía por Norberto. Sí, ya estoy completamente mentalizado que hasta en el cajón de muertos voy a tener que decir Norberto. Bueno, bienvenido, Norberto. Es un gusto, Miguel. Bueno, ¿empezaste a escribir cuándo? Empecé a escribir, en realidad tuve una corta etapa de escritor allá por los 50, 45, 50, mientras tenía mucho trabajo. De manera que esa etapa fue corta y no hice muchos trabajos que digamos. No muy productiva. No muy productiva. ¿Y qué género abordaba en esa época, allá por los años 50? Cuento y poesía. Cuento y poesía. Sí. ¿Y de los dos, cuál era preeminente? Realmente me gusta más el cuento, pero me resulta, no te diría más fácil, sino más enfocable la poesía. El cuento, tal como lo veo y en base a la tallerística que he hecho, es bastante más complicado para que salga técnicamente bien. De cuentista a cuentista, Ricardo. Exactamente. No, uno es un aficionado a estas cosas. Yo también. Y no tiene mucha preparación. Pero bueno, es un gusto que uno se da. Los cuentos tienen esa característica de tener una gran posibilidad de poetizarlos también. Sí, hay cuentos con estilo bastante poético. Claro. Y otros que son totalmente crudos, reales, con el lenguaje del personaje. Bueno, sabrás como cuentista también que si no se respeta el lenguaje del personaje, el cuento es un flan. Ahora les pregunto a ambos. He visto a lo largo de muchos años espectáculos fundamentalmente en cine que son basados en cuentos. Sí. Pregunto, quien adapta un cuento para ya llevarlo a la teatralización o a la filmación de una película, ¿corre el riesgo de desvirtuar el espíritu del cuento? Normalmente el texto original es respetado en cierta medida, quizá en los grandes rasgos, porque hasta es conocido por comentarios de los muy entendidos en cine, que si la película sigue muy al pie de la letra, no digamos un cuento porque tienen que agrandarlo a la fuerza, de una novela, esa película no es buena. Tiene que haber una parte del genio del guionista, del director y todo lo demás para hacer de un todo que se llama película algo tan sorprendente y agradable como fue la base literaria, cuento o novela. Claro, pero hagamos pie en esto. A ver, Ricardo, ayúdame. Uno se impacta con un cuento bien hecho, sí. Toda la génesis Exacto. del cuento está extraordinaria, y de pronto, supongamos, es autor y le piden autorización para llevarlo al cine. Sí. ¿Cómo puede ser que lo embellezca, lo hagan mejor de eso, que ha sido un producto muy bueno? Bueno, tal vez no es embellecerlo, es hacerlo atractivo. Exactamente, que dure un determinado tiempo. Dos cosas distintas. Las grandes películas y realizaciones siempre han sido basadas en cuentos. Claro. Por eso mucha gente dice, me gusta más el libro, me gusta más la película. Claro, porque son dos cosas distintas. Ahí se plantea esa dicotomía falsa. Claro, son dos cosas distintas. Claro. Una película muy buena y que está hecha bastante fielmente al libro actualmente es El secreto de sus ojos. Bueno, uno es El secreto de sus ojos, creo que es el libro y la mirada de sus ojos. Algo así, El secreto de sus ojos también es en cine, se llama así. De Salieri, que está teniendo muchísimo éxito. Yo intercambié algunos correos con Salieri antes del éxito de su primer película. Pero vos habías leído el libro ya.
Sí, sí. Leí el libro y vi la película, es bastante fiel. Bastante fiel. Y es muy buena la novela y muy buena la película. Tan es así que fue premiada con un Oscar, ¿no? ¿Qué estás haciendo en este momento, Norberto? En este momento preciso y, digamos, no en este día, sino en los últimos tiempos, no estoy escribiendo, porque tengo unas molestias físicas y aparte la vista va cambiando, que me sacan un poco del tema. Pero ya pienso remeter en cuanto a las molestias me dejen un poco más de poder de concentración. Sí, la inspiración no es una persona a la que llamamos y viene, ¿no? Sí. Viene cuando quiere. Ahora, Sí. ¿cuál es la técnica? ¿Tener bosquejos, un premenú para futuro? Es decir, pienso elaborar un cuento relacionado con tal tema y ya dejás el interrogante para ver después cómo te inspirás. Sí, mira, uno tiene una idea que decís esto puede ser un cuento o esto puede ser un poema, o por ahí puede ser las dos cosas. Pero por algo el escritor elige qué va a hacer. Es decir, yo en el caso mío que hago las dos cosas, ¿no? Una vez pensado el tema, como vos sabés, Caleona, el cuento tiene un inicio, puede tener una pequeña presentación o no tenerla, puede tener o debe tener su conflicto, no tomado como que te agarra a tiros, sino como una cosa a resolver. Sí, el conflicto de la perorata, Claro. digamos. Luego viene lo que antiguamente se llamaban nudos, actualmente alguna denominación más moderna lo dice complicación. Luego, también en la acepción moderna hay un clímax previo al desenlace, y luego el desenlace que tiene que ser, si no sorpresivo siempre, por lo menos original. El golpe del cuento está al final. ¿Siempre es así, Ricardo? Sí, los que saben, como él lo explica, No, lo hacen no. así. Los que no sabemos, creo que No. hasta pensamos el cuento más en el final que en el cuento en sí, ¿no? Claro, claro. Es decir, uno Bien. tiene el final y allí entonces le pone la apertura, el desarrollo, el conflicto, Sí, claro. porque Vos tenés busca ese final. Tenés que ver qué pasa, algún suceso que impacte. Claro. No digo a la sociedad en pleno, sino a quien más o menos entienda de cuenta. Eso depende de la mira que tengas puesta. Si vos querés vivir de la literatura, tenés que pensar en los grandes temas de la sociedad. Yo nunca lo hice porque nunca voy a vivir de la literatura, y empecé de viejo. Les pregunto a ambos, ¿el título se pone antes o después? El título se le da vuelta varias veces, no sé si a vos te pasa. Sí, el título se revisa tanto, se mira tanto el texto. Es importante el título, pero no es ¿No principal. puede estar enganchado a veces en el título la idea para el desarrollo del cuento? Pregunto desde la ignorancia total, ¿no? No, generalmente sí. No me ha pasado. El título está obviamente relacionado con el tema central. Sí, pero quiero decir que no es previo, por lo menos en mi caso. Y no es determinante tampoco del contenido. Me lo canta No, el texto. En después. eso es cierto, nunca el título está predeterminado. Quien está con nosotros es Norberto Malacalza. ¿Cómo es esto de participar en los Juegos Bonaerenses? ¿Has estado anteriormente? Sí, yo hace del siglo pasado que intervengo porque empecé en el 99. Bueno, y contame cómo es la mecánica, porque se dan los títulos, pero uno no sabe el detalle. Quien recibe la información de la Dirección de Cultura, la que normalmente publica Flavio Verandi en Claro, Sí. Internet. eso informa. O Hernán Latancia también lo hace. Ahí te da las fechas, así como te da las fechas de las actividades del teatro, por ejemplo, o en la galería de arte, te da también las... Perfecto, pero yo me refería fundamentalmente a cuál es la mecánica. Vos te enterás que se va a Claro, te realizar, enterás por ese que hay que medio, presentar. primero. Ahora, ¿qué viene? ¿Ya una propuesta tal? ¿Usted va a participar No, que la en tal? propuesta te da los límites de lo que vas a presentar. Por ejemplo, durante los primeros años, hasta hace poco, se competía en cuento y en poesía. Si teóricamente ganabas las dos, tenías que elegir una. ¿Mm? Lo hace un par de años, 2 o 3 años, que es solamente por cuento. Es decir, la necesidad económica también toca ese aspecto, ¿no es cierto? Claro.
son menos personas que van a viajar luego a Mar del Plata, que es costoso para la provincia. ¿Cómo fue esta selección? Bueno, ¿Desde cuándo quedó habilitada? ¿Los trabajos que presentaron? Yo no recuerdo exactamente la fecha de iniciación para anotarse, pero puede haber sido por junio, más o menos. Sí, a mediados de año, digamos. Entonces, cuando vence cierta fecha que pone Cultura del municipio, desde la publicación debe transcurrir por lo menos un mes y medio, hay una fecha tope para entregar los trabajos. Quienes entregan esos trabajos pasan a ser elegidos por un jurado, con seudónimo, por supuesto, ¿no? Claro. Sí. Si ponemos nombres, bueno, medio que estaría todo dicho. Entonces dicen, bueno, el jurado se reúne, después de leerlo en su casa, de hacer una selección personal, se reúnen, se ponen de acuerdo por las diferencias, que siempre va a haber, y se denomina con total aceptación o con algún miembro en discordia un determinado cuento. ¿Ese jurado lo conforma la Dirección de Cultura de aquí? Sí, generalmente llama a escritores locales a juzgar las obras, ¿no? A analizar las obras. Perfecto. El paso siguiente, porque vos clasificaste en la zona. Sí, lo único que es cuento. Pero en la zona, es regional. Sí, clasifiqué primero en el municipio, pasó obvio antes de ir al regional, y luego se hizo el regional. ¿Cómo es la etapa del regional? Contanos. En la etapa del regional concurren todos los ganadores, porque hay que estar presente, ¿no? Los ganadores municipales. Allí se reúne el jurado, hace sus últimas discusiones, porque son personas de distintas ciudades generalmente, y luego, es decir, es otro jurado que juzga jurado. La elección que hizo el Sí, otro jurado que quizá ni se conoce con los jurados de aquí. Ajá. Entonces, bueno, ahí también tuve la suerte de ¿Y ganar. ¿Dónde fue esto, Alberto? En Arrecifes. En Arrecifes. Pertenecemos a la llamada Zona 12. ¿Y cuántos participantes en el rubro que haces vos? Generalmente hay uno por municipio. Claro. Porque una actividad tan difundida entre personas mayores como es la literatura a nivel amateur, generalmente todos los municipios tienen concurrentes y obviamente un ganador. No en otras actividades. Otras actividades es capaz que, por ejemplo, en tenis de mesa, supe que el año pasado armaron la mesa en la regional de todo y no fue nadie. No había participantes. No había participantes, claro. Claro, son esos extremos. Porque es por un lado cultura y por otro deportes, ¿no? ¿Y en los cuentos hay una característica para el cuento, un límite, No, normalmente es tema libre. Uh-huh. El estilo es algo en que el jurado puede decir, me gusta más uno que otro, pero no se puede meter. Vos podés tener un estilo, yo puedo tener otro, y normalmente tenemos distintos estilos. En eso me ha llevado mucho por dar la idea al lector, formarle una idea clara, una imagen clara, con la menor cantidad posible de palabras, sin que por esto sea un telegrama el cuento. Uh-huh. Palabra que está de más sobra. Si hay 2 o 3 adjetivos, seguro que uno es el más fuerte, hay que dejar el más fuerte solamente. Todo ese tipo de reglas que se enseñan en los buenos talleres literarios. Entonces mis cuentos nunca son muy largos. Por otra parte, no te aceptan más que 4 páginas. Claro, hay condiciones sí, para a determinado espacio, determinada hoja, para ponerte un límite superior. También puede haber un límite inferior, puesto que ha empezado a estar en boga el microcuento, micropoema, o bueno, todo lo micro, todo lo reducido. Pero no ha tenido relevancia todavía. Vos al principio de la conversación dijiste que cuando hiciste cursos de preparación literaria te habían marcado. ¿Cómo fue esa etapa vos ya tenías una formación para dedicarte a la literatura o eso era un hobby tuyo que después lo perfeccionaste? No, es un hobby que se me ocurrió a mí porque, a ver, cuando uno empieza la escuela primaria le puede dar mucho trabajo o poco trabajo
redactar en los primeros grados o no tener falta de ortografía. Y eso fue algo que a mí me salía naturalmente. Yo he tenido, creo que, muy poca falta de ortografía, y me gustaba la típica posición que en broma se dice la vaca, por ejemplo, ¿no? Empezar con que la vaca nos da la leche, etcétera, etcétera. Todo eso me gustaba. Pero yo en mi juventud, yo pasé casi toda mi edad joven y adulta con dos cosas a la vez, trabajo y estudio. Porque yo viajaba desde mi pueblito, que es Acevedo, a Pergamino, al Colegio Nacional. Luego nos mudamos acá y quinto año lo hice acá. Y a la vez le ayudaba a mi padre, que empezó con algunos negocios en Acevedo, porque él trabajaba como empleado en la panadería de un tío. Y luego tomó la cantina del club y yo era su ayudante. A la vez tenía que estudiar. Y era muy típico de la época, ¿no? Claro, así como ves ahora en el norte chicos que se van caminando 5 kilómetros. Bueno, yo no iba caminando, tomé el colectivo, pero a mitad de la noche lo tomé. Sí, claro, para poder llegar a las 8 al Nacional. ¿Y las incursiones de preparación literaria la hiciste mucho tiempo después? ¿Y con sí, bastante después. ¿Con quién estudiaste? Tendría 64, 65 años cuando empecé a ir al primer taller literario que me enteré que existían, ¿no? Y ya había escrito algunas cosas, y en esa época fue cuando, quizá me hice escritor por lo que te voy a decir, me empezaron a decir algunos amigos, allá en el Club Somisa, en las canchas de tejo, ¿por qué no te presentás? Que vos te escribís cuentos, poemas. Digo, no, mira, cuentos tengo muy pocos y estaban premiados. Los primeros que hice estaban, la mayoría premiados, en concursos de una ciudad determinada. Sí. No es tan fácil como ahora, que por internet te llegan las bases de concursos de todo el país, ¿no? Y tenía algún premio, ¿no? Con primero, ¿sí? Algún segundo, menciones, y pensé, digo, bueno, mal orientado no estoy. Pero luego tuve que cortar, bueno, no daba más con el trabajo. Con los dos trabajos. Bueno, pero de todas maneras, esto dio su fruto luego que se fueron descomprimiendo las obligaciones laborales para que lo puedas poner en práctica ahora. Ahí tomé impulso y te voy a decir por qué. Después de que un año me decían esos amigos que al siguiente también, al tercero digo, voy a participar. Ya había escrito algunas cosas más. Y recuerdo que no sé si gané aquí o elegí, yo no recuerdo, en poesía. Bueno, una noche me llaman, quien estaba a cargo de eso, a casa, y me dice, ganaste en poesía. Y fue grande la sorpresa, porque yo nunca me había comparado con nadie, ni tenía parámetros de talleres literarios todavía. Apenas cosa, claro. Y bueno, recuerdo que fue un lunes que fuimos a Rojas, al regional, y ahí tuve la tremenda sorpresa de ganar ahí. Estaba como perro con varias colas, ¿no? Claro. Y luego en Mar del Plata fuimos en el 99. Estaba bastante desorganizado todo. No lo neguemos, de aquella época ahora, la base de todo fue un poquito política, ¿no es cierto? Entonces no estaba muy técnicamente organizado aquello. Tan es así que cuando fue el momento de premiación para mi actividad, quise entrar al Teatro Pairó, que está en Mar del Plata, en los edificios de la playa, en el 5º piso, por ahí. Y abajo había un corredor muy ancho, y eran todas personas así uno al lado de otro, para el fondo. Yo no sé si habría 1.000 o 2.000 personas ahí que querían entrar a la sala. Cuando yo quise entrar, me decían, no se puede, está colmada la capacidad. El premiado... Yo digo, bueno, así... Si gano, y si pierdo, pierdo. No tenía mucha... ¿Y te enteraste de la noticia? No tenía mucha... Estaba cenando en el hotel, estaba comiendo pollo, me acuerdo. Y dice, rajá para el teatro que ganaste. No. Claro, pasó lo siguiente. Sí, contalo porque me queda un minuto nada más. Bueno, desde las 2 de la tarde empezaron las actividades, pero la gente que veía pintura, por ejemplo, se iba. Y claro, se llenó el teatro. Claro.
Y lo que había delante mío, y no había me recambio, entró. no había recambio de público. Entonces luego, ya en otra actividad, me subieron al escenario y me entregaron el premio. ¿Cuándo van ahora a Mar del Plata? A Mar del Plata se va en octubre, no sé la fecha. Bueno, espero que nos mantengas informados sobre el resultado. Sí, sí. Como siempre digo, no pienso ganar, pero por ahí. Un par de acá veces se me dio. con Ricardo los sábados a la mañana. Nosotros pensamos que sí. Y ligué el último viaje que hubo al exterior, que ya no hay más, por razones económicas, a Cancún, con mi esposa. Bueno, pero te deseamos mucho éxito y felicitaciones porque es una forma de transitar los años con vigor, con voluntad, con buenas esperanzas, que eso es lo Estando fundamental. Detrás de algo y no al final de todo. Buena definición. Norberto Maracalza, gracias por venir. Gracias a ustedes, a vos Miguel, a vos Ricardo, ¿no? ¿Tu nombre? Ricardo. Muchas gracias.